¿qué tal? Israel con otro video relacionado al régimen de propiedad en condominio. Ahora con un tema muy interesante, estamos casi cerrando el año, entonces vamos a tratar algunos puntos interesantísimos relacionados al presupuesto y sobre todo son tips relacionados a la administración. Recordemos que nuestro trabajo es manejar el dinero, entonces es el momento de presentar el informe, presentar los resultados financieros de una manera estratégica. Y son algunos puntos muy sencillos que seguramente muchos de ustedes ya los manejan y saben perfectamente a lo que me refiero. Entonces no olviden suscribirse a mi canal y al final voy a tomar algunos tips para elaborar el presupuesto del siguiente año. Espero les sirva, suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos enseguida. Hola YouTube, ahora sí seguimos con los tips para presentar el presupuesto del año. Recordemos que es el momento esencial donde podemos evidenciar el trabajo que se ha realizado durante el año. Entonces hay que tomar en cuenta estos tips para poder presentarlos de la forma muy clara. Recordemos que la administración pues prácticamente es confianza, entonces la manera de presentarlo, la manera de exponerlo pues obviamente tiene mucho que ver con qué uso se le dio esos recursos de la administración. Y el número uno, el más importante es maneja bien tu presupuesto. Por ejemplo, todavía no cierras, te queda hasta diciembre. Y si tienes un ahorro considerable, un ejemplo en mantenimiento o un ahorro considerable en algún área, pues obviamente hay dos partes. Una, o se presupuestó mal, es decir, no contemplaste demasiado colchón, o simplemente no se hicieron los trabajos. Entonces, por ejemplo, un presupuesto que no se ajusta, y no quiero decir 100%, ¿no? Pero que no se ajusta un poquito con un pequeño margen de ahorro, pues obviamente hablan mal de la administración. Porque quiere decir que no se hicieron los trabajos, especialmente donde hay algunas áreas donde se necesita un poco de mantenimiento, un poco de pintura. Entonces no tengan miedo en llegar a ese presupuesto porque les fue autorizado en la asamblea del presupuesto. Esto significa que son gastos de mantenimiento. Cualquier gasto derivado del mantenimiento de la propiedad pues no es un gasto, es una inversión. Entonces hay que manejar muy bien la presentación de presupuestos para evitar controversias. Es decir, si presupuestar una cantidad, pues tratarse de acercar. Si vemos que va llegando el tiempo y no estamos llegando a ese presupuesto, pues podemos adquirir algún elemento o dar algún anticipo para algún trabajo especial o alguna necesidad. Pero lo importante del presupuesto es que se cumpla. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ese dinero destinado al presupuesto, y estoy tomando mantenimiento como ejemplo, pero puede ser cualquier otro. Ese dinero tomado para ese presupuesto significa que es una inversión para la propiedad para que se maneje de la mejor manera y se siga manteniendo la propiedad. En algunos de los otros videos ya mencioné que el hecho de no crecer, el hecho de no ir mejorando, pues prácticamente es ir descendiendo. Es decir, si vas igual las cosas tienden a caer, a empeorar. Entonces el no hacer nada es ir para abajo. Entonces recordemos, teniendo mucho en mente esto, y hay que considerar muy bien nuestro presupuesto para ajustarnos y poder presentar los resultados en base al dinero que se nos dio. Y recordemos que también el pasarnos del presupuesto también no es muy conveniente. Es decir, si tenemos 10 pesos para gastar y nos gastamos 12 pesos, pues no es muy conveniente porque significa, uno, que no planeamos bien los gastos o simplemente que estamos gastando de más. Pero ahora no hay que tener mucho miedo a eso. Recordemos que dentro de la administración no todo se puede prever. No podemos tener una varita mágica y prever perfectamente todo, pero sí hay que justificarlo muy bien. Si tenemos graficados, tenemos nuestro presupuesto de egresos bien planeado, quiere decir que en caso de que haya algún elemento extraordinario que causa que se nos eleve el presupuesto, pues obviamente hay que evidenciarlo muy bien y muy separado para que las personas en un condominio sepan cuál fue la aplicación de ese fondo. Recordemos que en los condominios las cosas se quiebran, las cosas se dañan, especialmente en algunos ambientes, por ejemplo cercano a la playa, pues hay algunos elementos que tienden a tener mayor uso que otros y pues bueno, es muy natural. No hay que tenerle miedo a eso, pero sí hay que tener muy en cuenta que hay que justificar esos gastos. El otro es grafica tus resultados. Recordemos que una forma en que uno observa muy bien los resultados es a través de gráficas, cómo se mueven. Si grafican sus resultados van a ver que hay una curva, una línea bastante homogénea en los gastos,
porque precisamente hay un presupuesto. Entonces grafiquen su presupuesto y su real, presupuesto real y un año anterior, y eso va a dar una evidencia muy clara dónde gastamos más, dónde gastamos menos. Recordemos que un presupuesto donde todos nos excedimos, pues fue un presupuesto mal planeado, pero si el presupuesto se ajustó de una manera correcta y tenemos un pequeño ahorro al final, pues se habla muy bien de un presupuesto y es fácil de explicar. Es difícil explicar cuando nos excedemos, tenemos que explicar cada una de las líneas, pero cuando no, pues bueno, es fácil. Entonces, teniendo esto en mente sobre los presupuestos, vamos al siguiente punto. Ahora sí, la parte muy interesante dentro de los presupuestos es al momento de realizar su presupuesto para el próximo año. Y en ese presupuesto es muy importante considerar el presupuesto anterior, el año anterior, para evaluar los resultados, porque recordemos que un presupuesto donde se excede demasiado, pues es un presupuesto mal hecho, porque simplemente estás recaudando más de las personas que no deberías, es decir, estás cobrando más de lo que podrías estar cobrando, y pues obviamente no habla bien de una administración. La administración es hacer más con menos. Ok, teniendo eso en mente, dentro del nuevo presupuesto hay que incluir el porcentaje de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, las cosas por naturaleza, especialmente en México, tienden a devaluarse o los precios tienden a subir. Entonces, un presupuesto que incrementa ese pequeño porcentaje, bueno, te asegura finanzas sanas. Quiere decir que durante el año vas a tener suficiente recurso económico para cubrir tus obligaciones. Entonces es importante incluir la parte proporcional de inflación, y eso te lo da el Banjico. Ahí lo puedes encontrar y lo puedes considerar dentro de tu presupuesto. El otro punto es ajusta tu presupuesto a lo real. Es decir, si tuviste un proyecto el año pasado donde hubo un ahorro de energía sustancial, invertiste algún dinero en equipo ahorrador, motores nuevos, etc., y bajó tu presupuesto de energéticos, bueno, lo más prudente es ajustarlo. ¿Qué quiere decir? Que estás estimando que durante el año vas a tener un porcentaje de ahorro derivado del proyecto, y ese monto pues obviamente es interesante porque eso es el retorno de la inversión. Entonces es importante también tomarlo en cuenta, ajustar tu presupuesto a lo real, porque bueno, ese fue un ejemplo, pero puede haber varios factores que involucren o que afecten el presupuesto de forma positiva o de forma negativa. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Lo otro es incluye, y eso se lo recomiendo a todos generalmente, hay que incluir una pequeña parte del fondo de reserva. En la cuota de mantenimiento es una parte muy pequeña del presupuesto, estamos hablando del 10 o del 5%, y en el grueso, en el número de propietarios, pues es una parte muy importante porque va incrementando un fondo de reserva que pues aparentemente no es algo muy significativo, pero al momento de tener un gasto extraordinario, este fondo de reserva va a ser de mucha utilidad. La otra es también incluye un colchón. ¿Qué es un colchón? Bueno, sabemos que en la recuperación de cuotas de mantenimiento hay varios factores. Hay condóminos que de repente pierden sus ingresos, tienen un problema financiero, tienen alguna situación personal que evita que cumplan con sus cuotas de mantenimiento. Entonces, si tu presupuesto está muy ajustado, pues vas a tener problemas porque vas a tener que estar recurriendo a otros recursos para poder solventar tu gasto corriente, y esto no es muy saludable. El otro tip también es analiza muy a detalle la forma de presentarlo, concepto por concepto, línea por línea. ¿Por qué es importante? Porque te va a tocar defender el presupuesto, y ese es el siguiente punto, pero se tiene que analizar perfectamente bien, porque al momento de tú presentar un presupuesto estás vendiendo una idea, es decir, estás diciendo a la asamblea: necesito tanta cantidad de dinero para cubrir tantos gastos, y eso se reparte entre todos los condóminos. Y si no eres claro al momento de presentar tu presupuesto, pues obviamente va a haber gente que refute tu presupuesto, preguntas sobre tu presupuesto que no vas a poder contestar, y eso va a crear falta de confianza y va a crear que quede en las dudas por ahí. Generalmente no es un grave problema con los condominios que ya están operando, pero hay muchos condominios que no están operando, entonces sí necesitan pues tener muy clara esta parte, porque me lleva al punto final. Defiende tu presupuesto,
Ya teniendo analizado tu presupuesto, pues obviamente es una herramienta muy útil para la administración. Si no te alcanza el dinero, pues obviamente se va a ver muy mal. Y si te sobra mucho dinero, pues también se va a ver muy mal. Entonces tienes que defender tu presupuesto porque es la forma, tu herramienta para hacer tus trabajos que te has propuesto. Y pues bueno, esto va a evidenciar tu buena administración, tu buen trabajo y llevar a cabo todos los planes que dijiste o que te comprometiste, porque recordemos que prácticamente el ir avanzando en la administración, en hacer proyectos, en hacer trabajos, en evidenciar el trabajo de la administración se requiere recursos económicos, pagar nómina, pagar proveedores. Entonces, si no defiendes tu presupuesto y te lo cambian, te lo ajustan, pues obviamente puede haber demérito en los servicios que se estén dando y pues la gente generalmente no se va a poner a pensar si fue el presupuesto aprobado, si fue que te bajaron a ciertos recursos, van a decir, ay, la administración no está dando el servicio. Entonces, protéjanse, peleen su presupuesto, porque finalmente si se encoge el presupuesto, si se decide reducir el presupuesto, pues finalmente va a ser responsabilidad de los condóminos. Es decir, ellos quieren su condominio de tal manera y es muy respetable, obviamente, pero también pues, ustedes están protegidos porque su propuesta de presupuesto fue bien analizada, su propuesta de presupuesto fue ajustada a la realidad y necesaria. Entonces, pues con ese punto en mente hay que, para hacer un sumario de todo, rápidamente vamos a decir que el presupuesto de este año hay que abarcar lo más que se pueda. Es decir, si no te gastas el presupuesto en mantenimiento, un ejemplo, o ciertos presupuestos que manejan, pues obviamente estás dejando descubierta una parte. La otra es, en tu nuevo presupuesto, considera un fondo de reserva, considera la inflación, ten un colchón por ahí, prepárate a defenderlo y analízalo perfectamente lo que vas a presentar, porque te va a dar un aspecto de profesional. Bueno, finalmente con esto termino y cualquier comentario, cualquier duda, dejen sus comentarios. Y si tienen algún comentario, cuál es la parte más importante del presupuesto para ustedes, lo pueden dejar en los comentarios y seguramente me estaré comunicando. Un excelente día y suscríbanse al canal.